Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta hermosa manualidad, que son rosas de yeso. Sí, exactamente, rosas de yeso, que a mí me encantaron. Que acuérdense que en el video anterior, en este video, estuvimos utilizando lo que viene siendo las puras rosas para decorar nuestro jarrón. Si no han visto el video anterior, las estuvimos utilizando para decorar este hermoso florero, que a mí me encantó cómo se ve, de verdad, quedé enamorada. Y pues bueno, en esta ocasión, como ya viene San Valentín, quise pues también agregarle un poquito más de detalle para un obsequio, para un amigo, una rosa. No sé, está bonita, a mí me encantó, me gusta. Yo sé que ya muchos ya saben cómo se hacen las figuras, yo sé, pero bueno, hay un sinfín de cosas que podemos hacer con ellas que de verdad yo se las quiero compartir todas. Hay infinidades de cosas que podemos hacer y sobre todo nos sale súper económico. Recuerden eso, las cosas que hacemos nosotras mismas, que da la satisfacción de que pues las hicimos nosotras, nos sale más barato. Y pues sí, en la cajita de descripción dejaré el link del video anterior, que viene siendo este, por si lo quieren ir a ver. Pasen y lo vean y me dejen su like, su comentario. Y pues bueno, los dejo con el video paso a paso para que vean cómo se hacen estas hermosas flores. Pero antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Aquí abajito en el botón rojo te suscribas, actives la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo. Ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar vaciando agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla, vaciamos al molde de esta manera y damos unos golpecitos en la mesa para que salgan las burbujas hacia arriba y no se queden en lo que es el fondo de la rosa y se vean así como porosas. Ya que vaciamos la mezcla, ahora le vamos a poner un alambre donde será el palo de la rosa para que lo mantenga firme y no se nos quiebre al sacar del molde. Y lo dejamos secar por 30 minutos. Ya que está seco, lo sacamos del molde. Cuando es un molde como este que tiene mucho detalle, por ejemplo en lo que es la rosa, se batalla mucho para sacar. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a sobar así de esta manera. Vamos a sobarle y como que presionamos hacia afuera para que salga la rosa, pero con mucho cuidado, porque como trae palito, puede ser que se nos quiebre el palito. Así que primero vamos a sobar y presionamos hacia abajo, solito va a salir. Una vez que sale la primera, las demás, como ven, salen mucho más fácil. No sé qué se deba. Antes de pintar, vamos a quitar el exceso de yeso que traen las rosas con la ayuda de una navaja para después pintar. Estaré utilizando estos pinceles que acabo de comprar en la parisina. Me salieron en 28 pesos más o menos. Y estaré usando este que es el número 4 plano. Y estaré comenzando con el color verde, con mucho cuidado de no pasarme a lo que viene siendo la rosa. Esta pintura también la compré en la parisina y me salió en 12 pesos el pomito.
de 30 mililitros y como ven no salió muy buena la pintura porque como que no es, tuve que darle más pintadas, 2 pasadas más, porque como que no pintaba muy bien, quedaba como transparente la pintura. Ya que pintamos todo lo verde, ahora de la misma manera vamos a pintar la rosa. Primero igual con el pincel grande y cuando ya estemos cerca de lo verde vamos a cambiar de pincel a uno más delgado. Yo estaré usando este que es el número 0 y con mucho cuidado pintamos así. Y listo, así es como nos quedaría. Esta otra rosa la pintaré diferente con la brocha grande. Con lo que ya trae de pintura sin ponerle más, solo le daremos por todas las orillas o bordes de esta manera. Con el pincel medio acostado así. Y con el pincel delgadito estaremos pasando por todas esas partes que no pudimos llegar con el grande. Y listo, si quieres dejarlas así o quieres ponerle barniz, yo estuve utilizando spray acrílico, que es un secado más rápido, así que yo puse de este. Ya solo vamos a dar los últimos pasos. Si tú tienes tarjetitas con dedicatorias, estará genial. Pero como yo no tengo, entonces haré mis tarjetas con una tarjeta de estas, son fichas bibliográficas creo. Las haré doblando a la mitad, así, para después recortarlas. O si tú las quieres dejar así de grandes, pero a mí se me hicieron muy grandes, así que la corté a la mitad. Y con una perforadora haré el agujero para poner mi tarjeta. Para poner mi tarjeta a la rosa con la ayuda de un listón. Si tú eres más creativa, yo tengo muy fea letra, yo sé que tú la tienes mucho mejor que yo, así que no te preocupes, yo sé que a ti te va a quedar muy bonita. Para después poner mi tarjeta a la rosa con la ayuda de un listón. Si te gustó este video no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo que está aquí abajo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguna de las manualidades que vamos a estar haciendo próximamente. De verdad, yo estoy fascinada. Quiero enseñarles absolutamente todo lo que se puede hacer con yesos. Estos moldes a mí me encantan porque tú puedes hacer diferentes cosas. Por ejemplo, lo utilizamos esta misma flor para decorar nuestro florero. Podemos hacer con estas mismas flores un obsequio para nuestros amigos y podemos hacer muchísimas más cosas. Así que no te olvides, suscríbete para que no te pierdas ninguna de las manualidades. Nos vemos en un siguiente video. Bye.